Ya el cuerpo técnico de Rafael Márquez en la selección mexicana de fútbol. Acá le vamos a presentar a cada uno de los integrantes que estará acompañando a Rafa en esta aventura que desde ahorita, por supuesto, deseamos que sea exitosa. Ya les estaremos presentando a cada uno de esos miembros. Novedades, hay noticias alrededor de la negociación entre la máquina de Cruz Azul y el Mónaco por Eric Lira. ¿Se va? ¿Ya se arreglaron? ¿Hay acuerdo? ¿Es un hecho o falta algo? No se despegue, que ya le vamos a estar contando. Y tampoco se despegue si usted es americanista, porque hay noticias. Hay noticias alrededor de dos futbolistas importantes del América. Uno parece que sí se va. El otro que parecía que se iba, Adri nos va a contar los detalles, no voy a quemar la noticia. Gracias por estar con nosotros, ya adelantaba Adriana Maldonado, está con nosotros hoy en la mesa Dionisio Estrada y Gustavo Mendoza. Voy a la mesa a saludar a cada uno de mis compañeros. Arranco con mi querido Gus. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Gus? Bien, ¿Todo bien? Todo bien, qué gusto saludarte. De entrada, Dímelo. sin meternos de lleno todavía, Sí. ¿te gustó el cuerpo técnico de Rafa? Sí, me Sí, gustó, te gustó. sobre todo lo de Juan Manuel Lillo, haber convencido a Lillo, al cuerpo técnico. Me parece extraordinario. Te oí ahí la jiribilla de lo del cuerpo técnico más español, pero lo platicamos. Llevaba jiribilla tu comentario. Yo dije el más español. Sí, sí lo dije. Dominio más español. Bueno, varios. Sí, ¿está bien? Sí, está bien, son campeones del mundo. ¿Está bien? ¿O Sí. está mal? No, para el contrario. Hay que imitar lo que hacen. Obvio. Lo que Y hacen Lillo bien algunos, es ¿no? un crack. Sí. Diony querido King, este abrazo que ¿Cómo yo estás? valoro, aprecio y estimo. Espero que el Diony tuyo King. sea sincero Lo es. y no ¿Alguna vez hipócrita has como dudado? alguno que otro, que me saludó hace rato en un pasillo. Sí, te saludó mal. Sí. No, hombre. No, bien, pero Hoy- no sé si... hoy- me da gusto que esté Adrianita aquí. Está Adri con Me da nosotros, gusto, además tenemos información fresca, ¿no? ¿Qué pasó? Andas fallón con las noticias. ¿Cuál es? ¿Qué Sí, te andas pasó? fallón, ¿Qué te pasó? tú con las primicias. Andas pues yo fallón. te dije, Hoy no nos tenía fallaste ninguna. con una hace ratito. Bueno, me enteré, no todo a veces llega. asiento, Dios. No, Toma asiento. no tengo el terabyte como tienen otros. Es cierto, es cierto. Me da mucho gusto que esté con nosotros. Esa actitud de bien. Adri. ¿Cómo estás, Adri? Mucha información y mira, con el celular aquí en la mano, cuando ya son los últimos días de este mercado de fichajes, vaya que muchos clubes comienzan a hacer que compras de pánico, que a cerrar negociaciones y cómo todo se mueve, ¿eh? La información de hace una hora ya no es la misma ahorita que iniciamos Fútbol Picante. Luego se enojan algunos productores. ¿Estás viendo tus.? No, es información que llega. Sí. Si Adri ve su celular, entiendo. O checando nos va a un dar dato también, información lo que sea. fresquecita desde Cuapa. Y no de la Jusco, desde Cuapa. Desde De Cuapa. todos los clubes. Eso es todo. Bueno, hombre. arrancamos entonces con el tema de la selección mexicana de fútbol y el cuerpo técnico ya dado a conocer de manera oficial por la Federación Mexicana de Fútbol. Juan Manuel Lillo será uno de los 3 auxiliares técnicos que tenga Rafa Márquez. Andrés Guardado, el ex seleccionado mexicano, cercano a Rafa, de confianza, importante entonces en este equipo de trabajo. Otra auxiliar más, Vidal Paloma, encargado de la metodología y la formación técnica. Javier Mancisidor, entrenador de porteros con vasta experiencia, al menos 13 años trabajando en el Manchester City, muy cercano de Pep Guardiola, es una eminencia en la especialidad de los porteros y el preparador físico que estuvo en el proceso con Javier Aguirre. Paul Llorente se mantiene entonces trabajando con Rafael Márquez. Diony, de una, así cuando ves los nombres, los cargos, el equipo que están conformando, de una, ¿qué es lo que piensas? Me gusta, coincido con Gus, el tema de Lillo. Para mí bien importantísimo el tema de Lillo. La única cuestión que como que tengo yo con Lillo es el tema de que el único lugar donde por lo menos ha permanecido más tiempo es en el Salamanca. Y estamos hablando del 92 al 96, si no mal recuerdo, 4 años. Después de los otros equipos es 1 año, quizás 2 a lo mucho. En Colombia estuvo en el 2014 y después en el 2017, Millonarios, Atlético Nacional. Recientemente estuvo en Japón y últimamente en Arabia. Entonces eso no sé, el que de pronto él no se afiance en algún lado, no sé por qué sea, ¿verdad? Y espero que con la selección dure todo el proceso mundialista. Para mí Lillo es la experiencia, más allá de Lorente, Paul Lorente, que trabajó con Rafa Márquez y Javier Aguirre estos prácticamente 2 años. Lillo es el que puede darle esa experiencia a lo que a veces quizás tácticamente le pueda
surgir alguna duda a Rafa Márquez. Ahora, sí pasa también, Adri, Gus, que no necesariamente un entrenador o mejor dicho, que un auxiliar que sea muy bueno como auxiliar necesariamente sea un buen primer entrenador. Correcto. Y viceversa, ¿no? O sea, creo que si dice Diony, Adri, que le preocupa que no ha tenido una continuidad larga, bueno, acá no va a ser el primero, va a ser auxiliar de Rafael Márquez. Sí, y a mí también no me preocupa, creo que ocupa concentrar la atención también en el caso de Andrés Guardado, ¿no? Que él decía, ya estoy a una firma, sabemos por supuesto la relación que tiene con Rafael Márquez, la experiencia y también después de que finalizó su carrera como profesional, que se queda también en el Betis, pero no sé qué tanto puede hoy aportar o ya esté al nivel de una selección para llegar a un cuerpo técnico, y lo digo con todo respeto, porque creo que Andrés Guardado, pues claro que es un hombre de 5 copas, claro que conoce muy bien el entorno de selección mexicana, claro que conoce a Rafa Márquez, pero en esa parte de experiencia, no sé si todavía esté en el nivel que necesita una selección y pensando en un proyecto que va a ser para la Copa del Mundo en 2030. Ojo, me agrada lo de Javier como entrenador de porteros, porque ha entrenado incluso a porteros como Iker Casillas, la experiencia que ya mencionabas del Manchester City. ¿No? Sí, y me gusta también esa parte que continúan en el trabajo con Paul, ¿no? Que también ya venía trabajando un proceso con Javier Aguirre, pero todavía yo tengo algunas dudas, insisto, no es que me preocupe, me ocupa prestar o descifrar cómo va a ser el trabajo en los próximos días en este proceso. Una de las virtudes de los líderes es rodearse de gente que ayude a enriquecer tu trabajo. Una de las virtudes de los líderes es reconocer tus debilidades en donde no eres experto y rodearte de gente que tenga esos atributos a los cuales tú probablemente careces. Y creo que esta es la primera gran decisión de Rafa, el convencer a Juan Manuel Lillo. Fue un trabajo duro de la Federación Mexicana. Rafa al final influyó mucho para poder convencerlo, porque la Federación lo estuvo negociando muchos meses con Juan Manuel Lillo. Lo del brincar de clubes estoy de acuerdo, aunque aquí va en un rol secundario, es el segundo de Rafa. Sin embargo, tácticamente yo me atrevería a decir que va a tener más peso que Lorente mismo en el cuerpo técnico de Rafa Márquez. Era tan influyente en los equipos de Pep Guardiola, Juan Manuel, que muchas veces la táctica la terminaba por preparar Juan Manuel Lillo, como es en muchos equipos, con el auxiliar, y el entrenador le da sus toques finos y dice, no, esto sí, es la última decisión, por supuesto, pero tener un tipo tan preparado y tan capaz en el cuerpo técnico, a mí me da mucha tranquilidad. No me gustaría ponerle un número a la jerarquía de los auxiliares, no a la jerarquía, pero sí ¿Una calificación? No, para decir, auxiliar 1, Lillo. Ya. Auxiliar 2, Vidal Paloma. Auxiliar 3, Guardado. Insisto, no me gustaría. Pero sí hay. Debe de haber, respondiendo a lo que tú planteabas, de que él va a ser el más cercano, no en relación, sino al tema cancha. Pero yo creo que, y también celebro esta decisión de Rafa y el trabajo que ha hecho la Federación, porque sí. Pero yo sí se lo voy a poner. Pero te acabo el ejemplo. Porque, por ejemplo, con Lillo va a ser un tema, permíteme la expresión, un tema cancha, por decirlo así, ¿no? O en específico un tema partido. Con Vidal Paloma un tema de metodología. Con Andrés Guardado un tema de la cercanía con el futbolista. Porque Guardado no olvidemos, Guardado es el último gran capitán de la selección mexicana. Y es muy amigo, muy cercano. Y cualquier primer entrenador necesita un auxiliar que tenga esa cercanía. No necesariamente el primer entrenador la debería de tener. Algunos la tienen, otros se alejan de ella. Pero lo que te quiero decir, está conformando un grupo muy bien armado. O sea, yo de verdad veo, Diony, que está bien pensado y robusto este cuerpo técnico como para sopesar las dudas que son genuinas y son válidas de la falta de experiencia en un primer equipo entre Rafa y Guardado. Entiendo el tema de que lo que ha pasado con España, ¿no? Desde el 2006 a la fecha, en 20 años, y todo lo que han ganado también. Pero también pregunto, ¿no había alguien más preparado? Dame un nombre. De nacionalidad mexicana. Dame un nombre. Ellos tendrían que checarlo. O sea, tú se hablaba mucho de Alfredo Talavera, que podía llegar como entrenador de porteros. Pero hablando del tema de alguien más que, además de Guardado, que sirviera también como y que fuera afín a Rafa, además. Un auxiliar. Tiene que ser afín. Entiendo lo otro porque Rafa, bueno, con tanto tiempo que ha estado en España, ¿no? Él siente cierta confianza. Ahora, yo sí veo, le voy a poner el número a los auxiliares. El uno debe ser Lillo.
Sí, indudablemente. sin duda. Y a Guardado, ¿sabes cómo lo veo? Como el Rafa Márquez de Javier Aguirre. A Guardado lo veo como Rafa Márquez de Javier Aguirre. O sea, escuchará más a Lillo y a Lorente que a Guardado en lo táctico, Claro. pero le va a ayudar O sea, en la ¿el gestión del futbolista grupo. o Rafa? No, Rafa. Rafa, el en auxiliar. este momento, ante los ojos de Rafa, quiero pensar que Guardado es el Javier, perdón, El es, Rafa de es Javier. el Rafa Márquez de Javier Aguirre. No, pero Rafa no El que tenía va a esa función estar con con el la Vasco. cercanía perdóname. del jugador, el que va a estar hablando solamente- muy claro, en el y que- día a día. Porque Rafa Muy bien. nunca ha sido muy Rafa nunca extrovertido tuvo para esa hablar con el Puede jugador. aportar posición. alguna otra cuestión. Ahora, lo que sí se tendrá que trabajar, a ver, desde la experiencia ya dijimos de Lillo, desde quién va a ser el hombre que sea más capaz para el tema de la prensa, para hablar un poquito más, ese va a ser Guardado. El ya apagafuegos. ya nos hemos dado cuenta que Rafa es de que pronto no estoy seguro de es eso. seco, es monosílabo. Pero siempre ha sido así. Está bien, Toda su vida. pero cuando eres técnico nacional, Bueno, No puede tienes ser que así. trabajar. es que si un poco. vienes de Javier Aguirre, acostumbrado a los No, dicharacheros pero del olvídate de técnico, Javier. y lo comparas con Rafa. No, pero O que sea, sea. si tú crees que Guardado va a ser el que vaya a hablar a la cercanía con los reporteros No, o con los programas, te apuesto va a ser- que no. te apuesto a que no va a suceder. Va a ser, no va va a a suceder. ser de un acuerdo. trabajo sucio porque Guardado habla más, es un poquito más. Sí, pero no va a tener abierto. el permiso. Bueno, vamos a ver qué El pasa. entrenador es Rafa. Yo lo que, Y lo mucho o lo entiendo poco que te dé en una conversación es con Rafa. Entiendo que el entrenador es Rafa, pero cuando de pronto no, es que Rafa, que no habla, que no nos dice nada, que aquello y que el otro, de vez en cuando saldrá tres Guardado. creo. Esa es una. La otra es, porque sí, porque Rafa, no me puedes venir a decir, es que siempre ha sido así. Está bien, siempre ha sido así. Y no lo comparo con Aguirre. Osorio hablaba más, aunque de pronto a lo mejor su mensaje era cansino, ¿no? A lo mejor menos coherente. pero hablaba más. Martino hablaba más. Sí. O sea, cualquier otro entrenador, Rafa tiene que trabajar un poco para no ser tan seco y no ser monosílabo. Sí, pero por ejemplo, Scaloni en Argentina es muy, pues, habla muy poco también y, Una cosa es y hablar- trabaja muy bien, ¿no? Una Va a ser cosa un es tema hablar, que van a pero yo hablarlo les con quería Rafa preguntar, Márquez, Y otra pero cosa es que tampoco en la nos conferencia- esperamos que claro, salga como libro Una abierto. cosa es en la conferencia de prensa. Sí, otros al interior. No, a lo que voy es, dices tú, Scaloni habla poco, a lo mejor porque no tiene tantas conferencias de prensa. Yo lo tomo así, Sí. por la cantidad de las veces que se pueda presentar ante la Y prensa. habla muy seco y cortante pero, en sus conferencias. pero cuando tú lo escuchas hablar, habla más que Rafa. Sí, bueno, eso sí. A ver, yo les quería plantear otra cosa. Yo no tengo duda en que el cuerpo técnico elegido es el ideal en estos momentos, así de plano lo califico. Es el cuerpo técnico ideal para dirigir este proceso hasta el 2030. La siguiente situación que les voy a plantear, a lo mejor no están de acuerdo con esto, pero Ya para desde mí, la primera. no además, estamos de acuerdo. Yo no estoy- ante una gran camada de futbolistas por delante. Sí, en eso estamos de Una gran camada. ¿Hay materia prima? Por supuesto que la hay. Y yo diría que de sobra. Hay talento. Ya no sé si de sobra, a borbotones. pero sí creo que la generación que le va a tocar dirigir a Viene Rafa es esa mejor que la que transición. le tocó dirigir a Javier Aguirre en estos Puede días. ser, pero hay muchos jugadores por posición, Adri. ¿Cuántos volantes extremos por izquierda tenemos hoy? Pero ¿sabes qué, Gus? Yo a ese comentario le agregaría que viene esa transición en una generación. ¿A qué estoy hablando? Hablamos de muchos jugadores por posición. ¿Cuántos de ellos se van a consolidar en este proyecto? Porque hablamos Esperemos también, que todos. esperemos, ese sería el ideal, pero ¿cuántos funcionan mejor a nivel club y no a selección? Ya pasó también en este mundial. Siempre pasa lo mismo. Ahorita puedes tener una camada y abrir el abanico y tener muchos nombres. ¿Cuántos en verdad? Y esa va a ser la primera tarea de los preparadores físicos, del entrenador de porteros, del cuerpo Primera técnico pregunta. auxiliar. ¿Cuántos los vas ¿Quién a va a ser poder el 9? consolidar? ¿Quién va a ser? Raúl un año, 2, pero no va a llegar al Mundial. Pero ¿y si no viene a una convocatoria, Raúl? Tiene que Porque ser no hormiga. es convocatoria partido oficial de la Santi. FIFA. Tiene que vas ser. a poder consolidar. A ver, y Santi dices, ¿y qué pasa si Santi no juega 6 meses? Pero hay que ver si viene a México, no lo descartes. O sea, no porque no esté en Pero Europa, ¿y si ya no no tiene tienes la opción de nivel para ir a Europa? selección. Se puede quedar en el Milan si no llegan a un acuerdo, Ojalá pero que no no. va a estar registrado. No Ojalá. estaría registrado. Esto es un hecho. Si no se arreglan con el Porto de aquí al lunes, porque No, el, pero a Milan, ver. el Milan lo quería mandar a Turquía y Santiago Jiménez no aceptó ir a Turquía. Si no llega la oferta del Porto, no llega a un acuerdo con el Porto, se va a queda quedar 6 congelado. meses sin jugar. Ahora, pero registrado, Viene, pero no puede jugar. ¿eh? Viene la próxima fecha FIFA. Yo tengo por lo menos la sensación de que de los 26 que fueron al Mundial,
varios de ellos ya no van a ser convocados en esta primera Dame fecha nombres. FIFA. Guillermo Por Martínez. ejemplo, el mismo Santi a lo mejor no es convocado. Bueno, más si no tiene equipo. lógicamente Acuérdate que- Ochoa. y aparte está la restricción, ¿no? Que para estos primeros partidos solo va a poder Utilizar. llamar a 2 futbolistas. Habría que checar el cada caso de Santi equipo si no para- está Pero de cada registrado. equipo de la Liga de la MX. Liga MX. De la Liga MX. Ya Rafa había adelantado que sí le va a dar continuidad a un grueso de los que participaron en la Copa del Mundo, pero ahí sí coincido contigo, no el 100%, seguro el 100% A ver, no. por lo que se aproxima también en la fecha FIFA y hablando de tal vez ya la incorporación del ir al Mónaco, de que va poco tiempo de la hormiga en el Olympiacos, ¿los llamas? Cuando sabes que todavía están en ese tiempo de adaptación. Es que es eso, va a ser una convocatoria que también se va a ver Entonces, limitada. Si es de México la convocatoria, ¿quién es el centro delantero que va a elegir? ¿El regreso de Henry Martín? No. Tiene que ser de Guillermo la liga, Martínez, que era el que tenía en la liga, tampoco Memo, lo vas a convocar. No está teniendo ni siquiera titularidad. Vaya a colar ahí ¿Qué el, es? el 4K, ¿eh? Pues en una de esas sí, ¿por qué no? O Mustra del Puebla, que anda muy Pero bien. no vamos a juzgar la generación que va a tener Rafa No, tiene una gran camada. solo por estas convocatorias que están condicionadas. Para nada, para O sea, nada. yo Pero sí- es lo que yo digo, Adal, va a ser la primera tarea, ese cambio generacional y qué tanto pero no los puedes necesariamente consolidar. lo que veamos en esta convocatoria es una muestra de lo que tendremos en todo el proceso. No. Ni cerca. La primera convocatoria importante va a ser la de noviembre. Es correcto. Cuando tengan que disputar Ahí. los lugares para ir a Ahí, la ahí Nations nos League de vamos marzo. a dar color, ¿no? ¿No? Sí. Ahí. Y vamos a ver entonces, ya hasta noviembre, si Santi si consiguió equipo, si está agarrando nivel, lo de Lira, cómo va con el Mónaco, lo que pase con Edson Álvarez y algunos otros más que están, porque nos hemos olvidado, por ejemplo, de Huesca, ¿Cierto? por ejemplo, ¿no? Chávez también, ¿no? De Luis Chávez, Mateo. de Araujo, ¿no? Algunos más que están Mateo Chávez. Mateo Chávez, exactamente, ¿no? En Llobet Europa. también, Pero lo que que no pasa es que ellos, como sabemos. tienen equipos, da la impresión de que Y Fidalgo. no pasa nada, ¿no? Y no se nos olvide que Rafa, desde antes, mucho antes de la Copa del Mundo, le viene dando un seguimiento específico y puntual a los sub-20. Sí, señor. Muy cercano ha estado Rafa a la sub-20, pensando lo que dice Gus, en la generación. Él va a tener una mezcla entre los, como dice la canción, entre experiencia y juventud. Juventud. Ah, qué ¿Es así? filosófico salió Adal. Andas muy romántico en viernes. Es viernes no soy ya. tan de Arjona, fíjate. ¿No? Pero el viernes te quedó. pones romántico. Señora de las 4 de... Bueno, pues ya está. Ojalá que le vaya bien. Sí creo que va a ser un estilo español y no por ponerle un pasaporte. ¿A qué te refieres, estilo español? En la metodología, en el sistema, en la aplicación, No, en la idea de juego, en la A eso voy. concepción. En la idea de juego, bueno, yo lo Veremos, pongo veremos. todavía bajo signo de interrogación. Veremos, de entrada si es una línea de 5 o una línea de 4. No tiene nada de malo, hemos tenido muchos Nada. procesos argentinos. Nada de malo. No ha pasado nada. No tiene nada de malo. Y al Y final Andrés todos. Guardado también tiene esa experiencia Por eso, española, por eso no es un tema de Muchísimo. pasaporte, sino de formación o de carrera en el viejo La continente. del mismo Rafa. Y la de Guardado, todos. Sí, señor. Bueno, que le vaya muy bien es lo que deseamos todos, estoy seguro de ello. Pausa, regresamos. ¿Qué onda con Eric Lira? ¿Se va a subir o no se va a subir al avión? Aguascalientes, allá se encuentra Jesús Bernal. Jesús, te mandamos un fuerte abrazo. Ahora no siguiendo a las Chivas. Pero pendiente del duelo entre el Necaxa y la máquina de Cruz Azul, Jesús, para que nos cuentes qué es lo que sabes del acuerdo que habría alcanzado ya el conjunto cementero con el Mónaco para que sí se vaya Eric Lira. ¿Qué sabes? Abrazo, Jesús. ¿Qué tal, Adal, compañeros? Saludos, muy buena tarde ahí a todos en Fútbol Picante. Pues el buen César Caballero nos platicaba que él sacó la información hace algunas horas de este acuerdo ya entre directivas, 8 millones por Eric Lira, 8 millones de dólares, más 3 millones en variables, la mitad individuales, la mitad colectivas, de acuerdo a los objetivos que se vayan alcanzando, por el 80% de los derechos del jugador. Entonces todavía Cruz Azul tiene oportunidad de hacer más dinero en una hipotética reventa de Eric Lira. De hecho, están a la espera de que el equipo de Mónaco pueda liberar la plaza de extranjero para que entonces Eric Lira haga el viaje allá con su nuevo club y que todo esto se pueda sellar. Esto tendrá que ocurrir en las próximas horas. La promesa es que ocurriría durante el fin de semana esta situación para que entonces Lira emprenda el viaje para ser parte de la Ligue 1 allá en el fútbol de Francia. Pues hay que reconocer, Jesús, otra vez que es el ingeniero Velázquez el que hace una gran negociación, porque reportaba
comentaba César Caballero, que la negociación había empezado, la primera oferta había empezado en 3 millones de euros y se termina por prácticamente cerrar en 8. Muy buena gestión entonces del ingeniero. Además, Más 3 en variables. Más 3 en variables y por el 80%, es decir, mantiene un 20%. Jesús, muy buena negociación. Totalmente, sí, hicieron una buena gestión en ese sentido, pues rechazando lo que no les convenía, lo que no veían tan probable que pudiera ocurrir, y al final se quedan con ese porcentaje que si Eric Lira pega el salto a otra liga, Cruz Azul va a ganar o puede ganar muchísimo más dinero todavía. Y entonces lo van a hacer oficial hasta que liberen ese espacio, ¿verdad? O sea, por eso todavía no hay, digamos, un comunicado por parte del Mónaco. Exactamente, lo que me platicaba César era esa parte, ¿no? Que necesitan liberar esa plaza para que luego entonces él pueda hacer el viaje, cumpla con las pruebas físicas, las pruebas médicas y luego ya se puede enrolar. Pero está claro que esto estaba sumamente cocinado. De hecho, Eric Lira ni siquiera hizo el viaje a Aguascalientes. Fue una decisión que tomó la directiva porque sabían que sobre estas horas finales del mercado de fichajes era muy probable que se diera ya esta situación. Y sabrás, Jesús, si van a buscarle reemplazo, porque en principio como que Wiki había dicho que no, pero luego parece que a lo mejor y sí buscarán otro refuerzo. Mira, habría que ver, hay que esperar lo que ocurre en el partido del día de hoy y preguntárselo directamente a Joel Wiki, ahora ya con la confirmación de que Eric Lira va a salir, pero pues tampoco es tan sencillo. En el mercado tal vez está Denzel García de Bravos, Iván Tona de los Xolos de Tijuana, que es lo que está más a la mano dentro del fútbol mexicano. Veremos si va por alguno de ellos. Prometo preguntar al finalizar el partido. ¿Algo más, Jesús? Solamente ya de cara al juego, Cruz Azul no va a contar ni con Piovi ni con Rotondi. Están descartados para el partido, ambos lesionados, pero Rodarte regresa, entonces tendrá una alternativa más por el costado, Joel Wiki. Perfecto, Jesús, gracias. Te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Saludos. Saludos. Ahí está Jesús Bernal, gracias a él y también, por supuesto, gracias a César Caballero por esa información que nos da. Es una muy buena negociación. La novela que tiene buen fin, ¿no? Porque sí. ¿Cuántos días estuvimos hablando de cómo iba avanzando esta negociación? También faltaba por ahí el dato, al parecer, con información de César Caballero, le estarán ofreciendo un contrato por 5 años. Entonces, eso también te habla de una negociación redonda. Cruz Azul se queda con el 20% de la carta. Por supuesto, mejoraron mucho en el tema económico. El jugador sale ganando con irse a Europa y también con un contrato de 5 años. Entonces eso me parece también un ganar-ganar para Cruz Azul, para el Mónaco, para el tema de Eric Lira, y ojalá ya en las próximas horas tengamos ahí el aviso, ¿no? De que ya está volando hacia el viejo continente. Una de las opciones también que reportaban podría ser Heriberto Jurado, ¿no? Que podrían por ahí suplir esa ausencia de Eric Lira. En su momento también buscaron a César el Chino Huerta antes de que se cerrara su negociación con los Pumas, porque Cruz Azul ya veía venir esta salida, sin embargo tardaron muchos, pero muchos días en concreto. Sí, y yo creo que si se da lo de Jurado, más que suplir la ausencia de Lira en la posición, sería más bien por otra vez llegar a la cantidad de jugadores que tiene, sería, yo no sé qué tanto más se vaya a llevar el tiempo de Rotondi, porque es claro. Jurado juega por ahí, ha jugado en línea de 5 como carrilero o más adelantado en 4. Y esto se termina dando, hay un factor que hemos olvidado, porque todo apunta a que será Camara, el hombre que el Mónaco termine liberando la plaza. Que parece que porque me pongo nervioso, parece que Inglaterra justamente, y entonces esto ya le da más viabilidad al caso de Eric Lira. Parecía difícil, pero todo apunta a que Camara va a ir al fútbol inglés y por ahí es donde llegaría Eric Lira, ¿no? Y Carlos Saviña tuvo mucho que ver, el director deportivo del Mónaco, formado en el América. Por cierto, en Francia el director deportivo se sienta en la banca con el cuerpo técnico, sale a la banca, digo un dato curioso. En los partidos sale a la banca y bueno, Carlos Saviña cada vez empapa más. Porque al final es entrenador y no te extrañe que un día lo veamos. Él estudió el curso de técnico dirigiendo también, pero Carlos Saviña tuvo mucho que ver en esta gestión, la voluntad de Cruz Azul y el estira y afloja que al final de cuentas afortunadamente llega un buen desenlace. Inmediatamente, y ya lo dijo Joel Wiki, el sustituto de Lira en el 11 es Amaury García, el que juega de contención
o de central. Amaury ha venido jugando los últimos partidos en la contención. De hecho, fue titular en la liguilla y en las finales de Cruz Azul en el título, canterano de Pumas, y es, lo dijo Joel Wiki, su candidato natural para suplir a Lira de momento. Vamos a ver si traen a alguien más o no, pero dijo, estoy cubierto con Amaury García. Importante mencionar, ya lo había hecho el propio futbolista desde que externaba su deseo de emigrar, esa voluntad de sacrificar en lo económico. Reportes apuntan que estaría sacrificando entre un 30 y un 40% del salario actual que percibe con Cruz Azul, que está dentro de los 3 mejor pagados, hasta donde entiendo. O sea, siempre hay que muchos dicen, no, ¿por qué vas? No, tuvimos esa discusión, ¿te acuerdas el otro día? Sí. ¿Por qué vas a sacrificar en lo económico? Pues hay veces que sí tienes Es que que sacrificar. a veces no todo es dinero, ¿no? Y aparte sacrificó, hay que recordar la oferta que llegó de Arabia. Claro. ¿Sí? Que eso Bueno, sí, 16 en el tema millones económico pagaban. era No, muchísimo pero de mejor. sueldo se hablaba de 3 millones por temporada. Claro. ¿Y 16 al Cruz Azul? No, sí, claro, pero hablando del Sí, pero sueldo del propio futbolista, de lo claro. que él va a sacrificar, porque entiendo la parte que dices, también de acorde a lo que es el cañonazo, es el porcentaje que le toca, que lleva el jugador, su comisión, 10%, sí. el 10%. Pero dices tú, si sacrificó 3 millones de dólares, no sé cuánto gana en Cruz Azul. O los dejó pasar, más bien, ¿no? Los de O Arabia. los dejó pasar 3 millones de dólares, pues con mayor razón dice, aparentemente sería entre el 30 y el 40% Fíjate cómo estaría está. dispuesto a sacrificar. ¿no? De un sueldo alto, ¿no? Que está aquí. Sí, va a ir para aspiró arriba. algo todavía mucho más arriba y va a terminar algo Un poco más mucho abajo. más abajo de lo que pudo y de lo que estaba. Sí, Yo claro. creo que eso hay que aplaudir. No, reconocer. eso se reconoce. Sí, pero se le compensa en el bono de la transacción de $800,000 No, aproximadamente. no se compensa, no se le compensa. Más los bonos de rendimiento. No se le No compensa. hay como lo que No se recibas paga mes a como mes. se paga en Liga, ¿eh? Porque te pueden dar el cheque, ya, qué bonito. Te Pero puedo lo que tú asegurar quieres que en el el mes a contrato, mes. espérame, en el mes a contrato mes. con base en objetivos hay una compensación. Pero esos bonos no están asegurados. Lo que Claro. sí está asegurado es el sueldo claro. mensual. Él confía en su capacidad de que va a claro. llegar a Muchos esos de ¿Sabes esos qué? Me bonos parece- dependen del equipo. Claro. O sea, él, No es y más en la individual. posición en la que Sí, está. No es- claro. no es, si llegas a 10 goles, Sí, no es pero- delantero. y más que del equipo es del mismo técnico, ¿no? Claro, que lo de ponga, que- porque, Del rendimiento, Pero los Cruz Azul, ¿qué decía? resultados. No, yo no quiero que las variables sean en relación a cómo le va el equipo, sea en relación a lo que él hace. Claro. Sí. Pero si el técnico dice, bueno, supongamos, tiene que cumplir 2,000 minutos en la temporada, y resulta que, porque así son mañosones. Así son. Son mañosones. Y le dicen al técnico, Tiene ¿sabes qué? Hay que 1,800. ahorrarnos una lana, no lo metas así. Sí, 1,800, déjalo ahí en 1,800. Así pasa, Diony. ¿No? Entonces hay que decirlo, ¿no? Es la parte. No, por supuesto que algo recuperaría, Sí. pero compensar No, lo que no está lo dejando ir compensa, ya de seguro de 3 millones que tenía en Arabia. el bono con base a rendimiento está bien, pero A lo ver. importante es el mes a mes. Y si el contrato que estamos hablando es por 5 años, pero hipotéticamente Es más- en un año o 2 logra dar el salto y atraer la atención de otro equipo más importante de otra liga, también ahí es un ganar-ganar para Cruz Azul, porque se queda con el 20% Claro. de la carta de que para muchos fue el mejor jugador de la selección mexicana en la Copa. De entrada, hoy Cruz Azul tendrá que darle del 100% que A va a recibir, Pumas. el 20% a También, Pumas. Ahora, también. para que no digan, porque de pronto, no, ¿sabes qué? ¿Dónde está la matraca? ¿Dónde están los pompones? Hoy la dejé en el coche. Diony. Híjole, aplauso por lo de Eric Lira, porque eso es lo que a veces decimos, sacrifica algo. ¿Quieres cumplir tu sueño? No es fácil. Tienes que sacrificar algo. ¿Quieres estar en Europa? Ahora lo que queremos, y le vamos a exigir, que no solamente vaya, que realmente esos 5 años que tiene de contrato, ¿Tú le vas a exigir? que él sea capaz de establecerse, de ser regular y mantenerse. La ventaja que tiene también es que Felipe Luis, que va ¿Tú llegando. crees que Rafa Márquez no lo va pidió? a querer que él cumpla sus 5 años de contrato? Felipe Luis lo pidió para este equipo, lo recordarán, jugador del Madrid, del Chelsea. Que quería del Felipe Luis Atlético. aguardado de su auxiliar en el Exactamente. Y como jugador era un guerrero, lo pide. Y yo espero que al haberlo pedido y ser parte fundamental también en esta negociación, sí se consagra en el fútbol y sea un escalón. El otro día hablaban de niveles de escalón. Decían, no, es que el del Armando González es un escalón de no sé qué nivel. El del Mónaco
Yo no sé en qué nivel, pero sí es un escalón de mucho Y potencial. me parece que el preparador físico que está en el Mónaco no era uno que estaba en selección mexicana, el esposo de Nuria Diosdado. Voy a confirmarles ese dato, pero me parece ser puede que ser. es el preparador físico que cuando finalizó su etapa con Xavi en el Real Madrid, se va al Mónaco. Entonces también hay muchas piezas que pueden encajar en Eric Lira, que ya son viejos conocidos y que lo pueden ayudar a consolidar. Y se nos olvida, ¿no? Porque a veces también como que yo escuché a un compañero una vez que cuando Mbappé estaba en Francia decía Liga de Granjeros. Se nos olvida que muchos de los grandes jugadores que tiene la selección de Francia primero juegan en todos esos países. ¿Cómo se llama y ese después salen. Saluditos, mi querido Richard Méndez, si los estás viendo por ahí. Mi chivo hermano, Richard Méndez. Bueno, pero así dijo. Pausa y regresamos. Ya viene Don Vega. Momentos en los que una noticia de fútbol deja de ser solamente una noticia y se convierte en el reflejo de un problema mucho más profundo. Y lo que está ocurriendo alrededor del fútbol mexicano es precisamente uno de esos momentos, porque mientras por un lado existe una pelea cada vez más fuerte para recuperar el ascenso y descenso, por otro lado, uno de los clubes más importantes del país, Chivas de Guadalajara, acaba de tomar una decisión que ha provocado una enorme discusión entre aficionados, periodistas y especialistas. Permitir la salida de Armando La Hormiga González rumbo al fútbol europeo, concretamente al Olympiacos de Grecia, en una operación que puede representar un gran negocio económico para el Guadalajara, pero que al mismo tiempo genera una pregunta inevitable. ¿Qué está pasando realmente con el fútbol mexicano y hacia dónde queremos llevarlo? Porque si observamos con atención las dos historias, la lucha por devolver el mérito deportivo al sistema de competencia y la salida de jóvenes mexicanos hacia Europa, encontramos un mismo problema de fondo en la necesidad de que el fútbol mexicano vuelva a tener una estructura que premie el rendimiento, la formación, la competencia y el talento. Y justamente por eso, la discusión que se está dando resulta tan importante. No estamos hablando únicamente de si un equipo puede subir de división, ni solamente de si un delantero de 23 años tomó la decisión correcta al marcharse a Grecia. Estamos hablando de las oportunidades que tiene un futbolista mexicano para construir una carrera, de las posibilidades que tiene una ciudad para soñar con ver a su equipo en la máxima categoría, de la responsabilidad que tienen los dueños, de los clubes y finalmente de la pregunta que todos los aficionados deberían hacerse. ¿El sistema actual está ayudando realmente al fútbol mexicano a crecer o está cerrando puertas que antes permanecían abiertas? En el caso del ascenso y descenso, la postura expuesta por Alberto Castellanos es contundente. Él habla de clubes como Cancún, Morelia, Tampico y Celaya, plazas que tienen aficionados, inversión y proyectos deportivos, pero que se encuentran dentro de una categoría donde el premio máximo no es llegar a la Liga MX. Y ahí aparece una contradicción enorme, porque un club puede invertir, puede formar jugadores, puede construir una afición, puede competir durante una temporada completa, puede ganar partidos y puede incluso dominar deportivamente su categoría, pero no necesariamente tiene la posibilidad de alcanzar el máximo nivel. Para muchos aficionados, eso elimina una parte fundamental de la emoción deportiva, porque ¿qué significa ganar si no existe la posibilidad de llegar a la cima? ¿Qué significa para un joven jugador ser campeón?
si el campeonato no puede abrirle la puerta hacia la primera división? ¿Qué significa para una ciudad apoyar económicamente a un club si la máxima recompensa deportiva está limitada desde el principio? Esa es precisamente la preocupación que aparece en las declaraciones analizadas. La defensa del ascenso y descenso no se presenta solamente como una exigencia de determinados empresarios o propietarios, se presenta como una defensa del mérito. La idea es sencilla en sí. ¿Un equipo trabaja mejor que otro? Debería tener la oportunidad de subir. Y si un equipo de primera división tiene un desempeño suficientemente malo, debería existir la posibilidad de perder su lugar. Esa lógica ha sido durante décadas una de las bases más poderosas del fútbol mundial. El fútbol no solamente se juega dentro de la cancha durante 90 minutos, también se juega durante años de trabajo, inversión, formación y construcción. Y cuando una categoría pierde la posibilidad de ascender, una parte importante de esa lógica desaparece. El problema, además, no afecta solamente a los dueños, afecta a los aficionados. Pensemos por un momento en una ciudad como Tampico. Una afición puede acompañar a su equipo, llenar un estadio, comprar camisetas, viajar, discutir cada partido y mantener viva una identidad futbolística, pero si sabe que su equipo no puede alcanzar la máxima categoría, la ilusión cambia. El fútbol sigue existiendo, claro que sí, pero la expectativa es distinta. Ya no se sueña necesariamente con ver al club enfrentando a los Gigantes de México. Ya no existe esa posibilidad de ascender desde una categoría inferior hasta encontrarse con los grandes escenarios del fútbol nacional. Y precisamente esa posibilidad es una de las cosas que hacen especial al deporte. El aficionado quiere creer que su equipo puede llegar más lejos. El jugador joven quiere imaginar que puede llegar a primera división. El entrenador quiere demostrar que puede dirigir al máximo nivel. El empresario quiere saber que su inversión puede convertirse en un proyecto deportivo verdaderamente competitivo. Cuando todas esas posibilidades se cierran, el sistema comienza a perder incentivos. Por eso, el discurso de quienes defienden el regreso del ascenso y descenso insiste tanto en la idea del mérito deportivo. No se trata únicamente de recuperar una regla del pasado. Se trata de recuperar una filosofía de competencia. Y aquí aparece otro punto especialmente delicado a los jugadores. En el análisis del archivo se plantea que miles de futbolistas de categorías inferiores pueden verse afectados porque, sin una posibilidad real de ascender, los salarios y las oportunidades económicas pueden permanecer limitados. Esto es fundamental. Cuando vemos a una estrella consolidada de Liga MX, muchas veces olvidamos el camino que tuvo que recorrer para llegar hasta ahí. Detrás de cada jugador profesional existe una enorme cantidad de jóvenes que entrenan todos los días con la esperanza de algún día convertirse en futbolistas de primera división. Algunos llegan, a muchos no, pero el simple hecho de que exista una ruta competitiva mantiene viva la posibilidad. Si esa ruta se estrecha, la motivación también puede reducirse. Y aquí aparece una cuestión histórica muy importante. Muchos exjugadores pudieron construir un patrimonio gracias
a que tuvieron la oportunidad de competir, ascender, consolidarse y eventualmente llegar a primera división. Si hoy se elimina o se limita esa posibilidad, ¿qué ocurrirá con la siguiente generación? ¿Cuántos jóvenes dejarán de tener una oportunidad? ¿Cuántos jugadores abandonarán el fútbol antes de tiempo porque no encuentran un camino suficientemente atractivo? ¿Cuántos talentos podrían perderse antes de llegar al nivel que realmente tenían? Son preguntas que no tienen una respuesta sencilla, pero que merecen ser discutidas. Y mientras esta pelea estructural continúa, aparece el caso de Armando González, un joven que representa exactamente esa otra cara del problema. La necesidad de que los mejores talentos mexicanos encuentren oportunidades para salir al extranjero. Armando tiene 23 años y su carrera apenas está entrando en una etapa decisiva. En Chivas consiguió llamar la atención, convertirse en campeón de goleo y demostrar que podía ser un delantero importante. Ahora aparece una oportunidad europea que, según lo expuesto en el programa, tiene un valor económico muy importante y puede convertirlo en una de las transferencias mexicanas más relevantes hacia Europa. Pero aquí es donde la discusión se vuelve apasionante, porque una transferencia importante no significa automáticamente que todos hayan ganado. Económicamente, puede ser una gran operación para Chivas. Deportivamente, puede representar una gran oportunidad para Armando. Pero para el aficionado rojiblanco puede sentirse como una pérdida enorme, especialmente si el equipo estaba intentando competir por el campeonato y esa contradicción es precisamente lo que hace tan interesante este caso. ¿Qué debe priorizar un club? ¿El proyecto deportivo inmediato o el desarrollo y la salida internacional de sus jugadores? ¿Debe Chivas conservar a su mejor delantero para intentar ganar un título o debe aprovechar una oferta importante para impulsar su modelo de formación y exportación? No existe una respuesta perfecta. Si el club rechaza una oferta importante, corre el riesgo de perder una oportunidad económica que quizá no vuelva a aparecer. Si acepta, puede debilitar su plantilla y frustrar a una afición que lleva años esperando un campeonato. Uno de los argumentos más fuertes contra la operación parte precisamente de ahí. Chivas tenía una expectativa de campeonato y estaba perdiendo a un delantero que había sido decisivo. La pregunta era directa: ¿quién va a meter los goles? Y esa pregunta tiene sentido. En el fútbol, los delanteros no son piezas fáciles de reemplazar. Puedes encontrar un jugador con características parecidas. Puedes cambiar el sistema. Puedes darle minutos a otro joven. Puedes apostar por un veterano, pero no puedes garantizar que alguien vaya a producir inmediatamente lo mismo. Un delantero viene de marcar una cantidad importante de goles y además ha ganado un título de goleo. Su salida tiene consecuencias. El problema es que del otro lado también existe una realidad. Un jugador joven que quiere ir a Europa no puede esperar indefinidamente a que aparezca la oportunidad perfecta. En el fútbol, las oportunidades pueden llegar una sola vez. Un club puede decirle al jugador que espere 6 meses, después
puede decirle que espere otro torneo. Luego puede aparecer una lesión, una mala temporada, un cambio de entrenador o una reducción en su valor de mercado. Y de repente, aquella oferta que parecía insuficiente desaparece. Por eso, algunos analistas consideran que Chivas hizo bien en apoyar la decisión del futbolista. La negociación, además, no habría sido sencilla. Según lo expuesto, Olympiacos habría realizado varios intentos antes de llegar al acuerdo final, y Guadalajara consiguió mejorar las condiciones económicas. También se habla de un porcentaje para una futura venta, lo cual podría beneficiar todavía más al club. Sí, Armando logra consolidarse y posteriormente es transferido a una liga más importante. Y aquí aparece una posibilidad que puede cambiar completamente la percepción de la operación, aunque Grecia no sea el destino final, sino solamente el primer paso, porque quizá el verdadero objetivo no sea que Armando juegue toda su carrera en Olympiacos. Quizá el objetivo sea entrar al fútbol europeo, competir en torneos continentales, adaptarse a una nueva cultura futbolística, aumentar su experiencia y posteriormente dar un salto hacia otra liga. Esa es precisamente la idea del trampolín, que aparece varias veces durante el debate. Algunos especialistas consideran que un jugador mexicano debería buscar desde el principio Portugal, Países Bajos u otra liga conocida por desarrollar talentos y venderlos posteriormente a los grandes clubes. Otros consideran que cualquier oportunidad de jugar en Europa debe ser bienvenida, siempre que el jugador tenga posibilidades reales de competir. Y aquí es donde surge otra discusión: ¿qué tan importante es el nombre de la liga? ¿Y qué tan importante es el contexto del club? Porque no todo depende de si una liga es considerada de primer nivel, un club con buena estructura.